Saludos cordiales, estimados estudiantes. Les doy la más cordial bienvenida a esta sesión, la sesión número 3, siempre en el marco pues de este momento de distancia que ha sido exigido, ¿no?, por las circunstancias de esta enfermedad, ¿no?, de este virus que nos aqueja. Espero muy de veras que estén muy bien de salud, que sus familias estén también bien. Y bueno, tenemos que continuar con el desarrollo de nuestras actividades. El curso, como ya sabemos, es el curso de comprensión de textos y redacción académica, que se enmarca dentro del Departamento Académico de Estudios Generales de la Universidad Señor Cipán. El tema que hoy veremos se titula Empleamos estrategias en la comprensión de textos. ¿Quién de nosotros no ha empleado algunas estrategias para comprender los textos? Por ejemplo, ha leído una y otra vez, de repente subrayó, etcétera, ¿verdad? Ya tenemos mucha experiencia al respecto. Pues vamos a contarte ahora en esta breve exposición algunos detalles que espero te sirvan para mejorar tu comprensión. Muy bien, veamos. Muy bien, entonces ya sabemos la competencia del curso, ¿no? Se basa básicamente, como ya lo hemos resaltado antes, en desarrollar el pensamiento crítico. Pero para desarrollar ese pensamiento crítico es necesario desarrollar unos niveles de comprensión inferiores, ¿no? Se habla de niveles, quiere decir, así como un juego en donde voy quemando etapas, en donde voy saltando niveles, la comprensión exige que ensayemos diversos niveles. Para el Estado peruano, para el caso de nuestro país, se tienen determinados 3 niveles, ¿no?, que seguro también ya los conocemos: el nivel literal, el nivel inferencial y el nivel crítico. Veamos entonces, la capacidad que hoy día nos enmarca es: reconoce los tipos y propiedades del texto que lee para identificar la intención y el tema de la lectura. Son dos temas: el tema 4, que hablaremos un poco del ensayo, sus características, y el tema 5, la comprensión y redacción de textos académicos. En estos videos, que son en realidad muy breves, te damos un primer alcance de lo que seguro vamos a seguir profundizando con otras estrategias. Eso hay que tenerlo muy presente, ¿ok? Veremos también algo de los niveles de comprensión, ¿no?, y de algunas estrategias como el resumen, que también, ¿no?, nos sirve mucho para la comprensión. Muy bien, veamos entonces el siguiente punto. El propósito, que ya lo sabemos, ¿no? Básicamente se centra en comunicarnos eficientemente tanto de manera oral y escrita, pero en este ámbito que es el ámbito académico, específicamente en la universidad y en tu vida futura, que es la vida profesional. Hoy día trataremos de responder como objetivo de este momento virtual las siguientes preguntas. Primero, ¿qué características del ensayo tomas en cuenta hasta el momento? Sabemos que ya estás interactuando con alguna información. Ya sabemos, por ejemplo, que el producto acreditable de nuestro curso es este ensayo argumentativo, ¿verdad? Entonces sería bueno que afiancemos un poco más. ¿Qué estrategias de comprensión lectora te son útiles, ¿no? Porque cada uno tiene su propia propuesta, no hay una receta. Cada quien asume, pero veamos en realidad entonces cuál es lo más importante, ¿no? Si cada uno asume su propia estrategia. Y finalmente, ¿qué niveles de comprensión lectora dominas? Una pregunta para ti, ¿no? Esta sesión he querido hacer preguntas directas para que tú mismo también hagas una autorreflexión, un autoanálisis y vayas construyendo en función a lo que conoces. Respecto al ensayo, se ha escrito mucho en realidad. Se habla que un francés, Miguel de la Montaigne, allá por el siglo XVIII, propuso este tipo de texto para oponerse a los tratados que eran para él muy rígidos, ¿no? Más bien muy formales, muy rígidos. Entonces él propone el ensayo como un texto en donde la libertad a la hora de redactar, sin caer en la vulgaridad, ¿no?, podría presentar las ideas de otra manera. Entonces, de ahí que se puede decir que el ensayo es un texto
relativamente breve, aunque hay ensayos muy extensos. Por ejemplo, un famoso ensayo del curso de instituciones peruanas hay hasta de 500, 600 páginas, ¿no? Pero el ensayo, al menos el cual estamos trabajando para este curso y con los fines del desarrollo de tu competencia, es un ensayo breve, ¿no? Un texto corto escrito en prosa, que describe, expone o comenta un tema determinado. Veremos entonces esas características. Es breve, estilo didáctico, entretenido y motivador, ¿no? Es importante incluir anécdotas, por ejemplo, algunos ejemplos, algunos casos que sirvan para sustentar tu propuesta. Se utiliza para diferentes temas. En realidad no hay un tema fijo, ¿verdad? ¿Cuántas clases hay? Se dice que existen los expositivos, los críticos, argumentativos y creativos en general. El que veremos en el curso es el argumentativo, ya para que te vayas posicionando. Lo que vas a escribir es un ensayo en donde vas a sustentar una opinión personal que dé solución o que explique una causa, que sería pues la causa fundamental de un problema determinado. ¿Y cuáles son sus partes? Realmente se habla de que no tiene una estructura definida, pero se incluye en tres partes, como todo texto argumentativo: la introducción, en donde se presenta el problema y la tesis, el desarrollo de los argumentos, ¿no?, en el cuerpo, y la conclusión, que es en donde generalmente se reafirma la tesis. Entonces no olvidemos que esto está en el marco de nuestro curso, que será evaluado en una rúbrica. Muy bien, entonces resaltemos estas 5 características del ensayo. Se basa en la subjetividad porque es el sujeto, eres tú el que lo va a proponer a partir de tu propia apreciación. Entonces es el sujeto el que propone y el que defiende, ¿no?, su propuesta. Se basa en argumentos, ¿no? Se soportan argumentos, muchas veces de autoridad, es decir, aquellos argumentos que han sido propuestos por especialistas, por gente que conoce mucho sobre temas determinados, ¿verdad? Además, se valida, quiere decir que es susceptible de verificación, de crítica, y por lo tanto se tiene que dar pase a los contraargumentos y tienes que exponer cómo hacer de una defensa frente a esas posibilidades de contraargumentación. Ya hemos dicho que no posee una estructura definida, generalmente hay una estructura libre, pero sin caer en la vulgaridad, siempre guardando la formalidad. Recuerda que estamos en un ambiente académico y el texto es académico. Y quería también resaltar una característica respecto a sus elementos. Se dice que hay 5 elementos en todo ensayo. Se parte de un tema, ¿no? Ese tema se asocia, o bueno, en realidad no hay un orden determinado, pero podemos decir que de ese tema yo pienso en los problemas reales, concretos, sentidos, situados que yo puedo identificar relacionados con ese tema. Entonces determino a partir del tema el problema y luego formulo una propuesta de solución a la que le llamamos hipótesis, y que algunos lo llaman simplemente tesis, que vendría a ser equivalentes, aunque hay algunos que con una rigurosidad, digamos, académica los diferencian, ¿no? Nosotros los manejamos distintamente. Vamos a ver tanto en el discurso presentado en el módulo, que seguro te vas revisando ya, ¿no?, que te ha alcanzado. Bueno, se los presenta distintamente. Pero la tesis debe entenderse como una solución, ¿no? Una posible solución que tú planteas para hacer frente a una determinada problemática. Luego vienen ya las conclusiones y los argumentos, ¿no? Primero los argumentos, obviamente, que van a defender la tesis. Muy bien, veamos ahora. Respecto a las estrategias, habíamos dicho ya que hay un principio, ¿no?, que siempre manejamos. Estamos muy en contra de las recetas cuando nos dicen primero tienes que realizar esto, luego lo otro, etcétera, ¿no? Por experiencia incluso personal, te puedo decir de que cuando uno comprende, muchas veces lo hace a su propio ritmo, según sus propias experiencias personales de vida incluso, ¿verdad? Pero se sugiere algunos caminos que siempre
se transitan cuando tengo ese propósito de leer y comprender, por tanto, ¿no? Recuerden que leer y comprender es lo mismo. También ahí hay teorías que la diferencian, pero pues nosotros manejamos que leer es comprender. El que no ha comprendido no ha leído, realizado alguna otra actividad menos leer. Entonces se dice que se debe practicar una primera lectura, que es una lectura exploratoria, y esto tiene su fundamento, ¿no? Imaginemos que ya queramos resumir las primeras líneas de La Caperucita Roja cuando no sabemos en realidad cuál es el desenlace final, ¿no? Entonces tenemos que tener una apreciación general de todo el texto y a eso le llamamos lectura exploratoria o primera lectura. Luego viene la aplicación de las relecturas, en donde se da pase ya a algunas técnicas o estrategias lectoras como el subrayado, ¿no? Que como sabemos consiste en resaltar, poner una raya o con un resaltador, ¿no? Y verificando algunas ideas que considero por contraste que son más relevantes. Luego vendría la consolidación con sus propias palabras de eso que es subrayado. A esa técnica se le llama el sumillado porque al margen sintetizas esas ideas base o ideas fuerza, ideas principales. Luego muchos emplean una división del texto en segmentos. Bueno, eso lo he visto también en muchas propuestas, pero de lo que se trata es de que tú encuentres las ideas principales y luego elabores un nuevo texto que se llama el resumen. Ok, yo creo que eso te puede servir para comprender los textos que lees. Hay que tener en cuenta que hay tres niveles. Veamos entonces respecto a los niveles de comprensión: el literal, el inferencial y el crítico. Acá los vemos, ¿no? Entonces, como vemos, vamos a ver algunas otras estrategias de comprensión, las cognitivas y las metacognitivas. Ahí hay algunas clasificaciones, ¿no? Tanto el curso de investigación como el curso de liderazgo también te han hablado seguro de algunas estrategias, pero no olvidemos que hay estrategias cognitivas y hay estrategias metacognitivas, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos encontrar la síntesis con gráficos que te ayudan muchas veces también a resumir, ¿no? El hacerte preguntas acerca de lo que vas leyendo, releer, tomar apuntes, etc. Muy bien, entonces te decía de los niveles de comprensión, ¿no? Pues no es lo mismo responder de qué trata la Caperucita que decir, por ejemplo, en un nivel más profundo, un nivel inferencial, decir cuál es el mensaje o qué quiere decir o por qué simboliza la Caperucita, por qué era roja y no amarilla, etcétera. Ya son respuestas que requieren pues ver ya no solamente lo que dice, lo denotativo, sino también lo connotativo. Y el nivel crítico en donde tú tomas posición valorativa frente a lo que has leído, ¿no? En donde presentas a partir de tus modos de ver el mundo, de ver a la mujer, de ver al hombre, de ver a Dios, etcétera, en función a tus principios, tus valores, qué piensas de lo que respecto a lo que ha planteado el autor, ¿no es cierto? Muy bien. Hay una explicación muy interesante que se hace, por ejemplo, respecto a la Caperucita Roja, ¿verdad? Que sabemos que la versión original era para jovencitas, no para niños. Entonces todo eso nos hace tener un redireccionamiento de las conclusiones, porque muchas veces tenemos esa primera experiencia cuando niños, ¿verdad? Entonces los niveles te permiten ubicarte en el contexto y eso sirve para que puedas tener una idea clara de lo que dice, lo que quiere decir y de lo que tú puedes decir además del texto. Muy bien, entonces en esta clase hemos revisado el ensayo, que es un texto académico que se basa en validar un punto de vista personal con solidez. Cada lector aplica su propio procedimiento para comprender. Lo que importa es la efectividad. Los niveles de comprensión lectora para el caso de nuestro país son el literal, el inferencial y el crítico. Muy bien, un gusto nuevamente haber compartido contigo y será pues hasta la próxima, Dios mediante, y no olvidemos cuidarnos, ¿verdad? En este contexto tenemos que seguir cuidándonos. Dios te bendiga.